9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias. Les voy a confesar que fuera de micro estaba Paco Maruenda. Paco, ¿qué tal? Buenos días y feliz año. Buenos días. Estaba reprochándome los tiempos. Es verdad. Hoy se me ha ido de las manos también. A mí me encanta, ayer, que lo decía en plan, en honor tuyo, es el espíritu de Federico. Sí, es verdad. Al que final se extiende ya. Todo se pega. Ha abducido a Rosana, que era la que nos costaba más, ¿no? Para no caer en esa cosa tan espantosa de cumplir el horario a rajatabla. Me parece espantoso en una radio, pero bueno, prometo acabar a las 10. No, al revés. Ignacia, ¿qué tal? Buenos días, y feliz año. Feliz año. Y nos escucha ya también desde Barcelona nuestro Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días y feliz año. Hola, buenos días, feliz año a todos. Bueno, muchos asuntos que comentar en esta jornada. Vamos a hacer, si os parece, un breve repaso de cómo vienen hoy los periódicos. Sergio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Dani. Bueno, yo creo que hoy merece la pena empezar con una gran noticia que aparece en portadas y primeras páginas de los diarios: la llegada a España de Santiago Sánchez después de pasar 15 meses preso en Irán. En las crónicas se destaca el calvario vivido, su actitud de no guardar rencor a los que le querían condenar a muerte y sobre todo la labor del embajador español en Irán, que lo comentábamos a primera hora de esta mañana. Y al margen de esto, nos metemos en materia política y en clave electoral por dos vertientes. Por un lado, mencionar la creación de ese partido Izquierda Española, que aglutina a descontentos de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos para presentarse a las europeas. Y en clave nacional empezamos, por ejemplo, por La Razón, que lleva hoy en su portada que el reto de Sánchez este 2024 es ganar a la inestabilidad política y pondrá en juego su capacidad de resistencia a sus propios pactos. Una de las primeras partidas la tendrá en Galicia, donde hoy El Mundo señala que los socialistas temen fracasar ante la solidez del PP y el tirón del BNG, y las encuestas internas pues reflejan que el pacto con Bildu y la amnistía les pasa factura, aunque, como pueden leer en Libertad Digital, que lo escribe Rubén Fernández, podrían volcarse, renovar su ideario e incidir en la política municipal para sacar precisamente rédito de esa división para poder formar una coalición que desbanque al PP. Según The Objective, volverá a poner en liza la estrategia famosa de la alerta antifascista. Hay que abrir también la cuestión de las elecciones vascas, ya que son varios medios y artículos que hoy se le dedican a Patxi López, que aseguró ayer que en ningún caso pactaría con Bildu. Visto el historial, cabe desde luego dudar sobre ello. Sí. Y de hecho Voz Populi lleva una encuesta en la que señala que la mayoría de vascos y votantes socialistas creen que Sánchez pactará con Bildu frente al PNV. ¿Cómo el gobierno afronta, digamos, estos primeros días? Pues lo contábamos también a primera hora, y ayer reflejaba también la prensa, y es consiguiendo que se hable de lo sucedido en Ferraz en Nochevieja. Lleva ABC que los organizadores son ese grupúsculo al calor de Vox llamado Revuelta, y que los juristas no ven delito de odio, por lo que ven poco recorrido penal, y el PSOE buscará apuntar también a aquellos que retransmitieron simplemente la protesta y seguir con su estrategia de ataque a Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso. De cualquier forma, como lleva el Confidencial, una sentencia de Estrasburgo que avaló hace 5 años quemar fotos del rey complica perseguir bastante lo de Ferraz. Veremos si también se puede usar como estrategia la portada que lleva hoy La Vanguardia de algo que ya se contó en su día, y es que aseguran que el PP exploró un pacto con Junts antes de constituirse la mesa del Congreso mediante una reunión de Daniel Sirera, un asesor de campaña de Feijóo y 2 diputados del partido de Puigdemont. Yo no sé cuántas veces se ha reciclado ya esta noticia, pero en fin. Portada de La Vanguardia hoy, sí, o sea sí, que desde luego que es destacable. Y si te parece, acabamos rápidamente con el plano internacional, Dani. Es portada prácticamente en todos los periódicos la muerte del número 2 de Hamas por parte de las fuerzas israelíes en suelo libanés, lo que varios analistas lo sitúan como importante, tanto por la figura de los que fue uno de los fundadores del brazo militar del grupo y por la posibilidad de involucrar en la escalada a los terroristas libaneses de Hezbollah, y por otro lado los ataques en el Mar Rojo y la amenaza iraní al enviar un buque de guerra que podría complicar el comercio, y ya avisan de un incremento en los costes de los exportadores. Sí, lo tenemos hoy, por ejemplo, en la portada de ABC. Gracias, Sergio. Te escuchamos Gracias. Luego a partir de las 10. Bueno, muchos asuntos, como veis. Es muy tentador, naturalmente, hablar sobre lo sucedido en Ferraz, porque es verdad que está acaparando básicamente la política nacional durante estos días. Pero aprovechando que os tengo aquí a los tres, sois buenos conocedores los tres de la política catalana, hay muchos asuntos. En fin, no me quiero detener demasiado en lo que comenta La Vanguardia, porque ya digo, me parece una noticia bastante reciclada. Pero sí que hay otras cuestiones. Por ejemplo, cobra fuerza la posibilidad, lo están publicando ya varios medios, de que Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, dé entrada en el gobierno municipal a Junts, quizás otro de los pactos suscritos por entre Pedro Sánchez y Puigdemont, a cambio del apoyo a la investidura de este. No sé, Pablo, si quieres empiezo por ti, si te parece, que si tienes información al respecto y si le das credibilidad a todo esto que se está comentando en este sentido. Sí, gracias. Pues sí, credibilidad absoluta. Están abiertas las negociaciones entre el PSC y Junts en el Ayuntamiento de Barcelona. Creen que fructificarán
cristalizarán en la próxima primavera. El PSC es consciente de que con 10 concejales no alcanza para ocupar todos los cargos en los distritos y en las diferentes áreas municipales, y esas negociaciones nos emplazan o nos sugieren algunas preguntas. Por ejemplo, había que votar la investidura de Jaume Collboni para evitar que Junts per Catalunya se hiciera con las riendas del primer ayuntamiento catalán, y ahora resulta que el PSC quiere meter a Junts per Catalunya en su gobierno. Y después, bueno, pues en el caso del PP, ¿no?, que negociaba, que eso ya es cosa sabida, como bien decías, o establecía contactos con Junts per Catalunya, al tiempo que Daniel Sirera, el jefe del grupo municipal del PP de Barcelona, argumentaba del mismo modo que el PSC que había que evitar que Junts per Catalunya pues fuera quien dirigiera la ciudad de Barcelona. Bueno, pues no sé, es la política, ¿verdad? Al final de todo este proceso nos encontramos con que Junts per Catalunya entrará en el gobierno de la ciudad de Barcelona, que los votos del PP no sirvieron de gran cosa, que el PSC, que en la línea del socialismo del resto de España, bueno, pues tiene una palabra más que dudosa, relativa, o que no te puedes hacer, es decir, no puedes hacer caso, o que cuando dicen una cosa tienes que interpretar que va a ser exactamente lo contrario. Lo que decía Patxi López, no pactaremos con Bildu, en realidad quiere decir que pactaremos con Bildu. Bueno, pues en Barcelona se ha reproducido esa situación. Ignacia, Paco. Sí. Pues yo me estoy acordando del famoso que us bombin a tots de Xavi Trias en el momento en que se quedó sin la alcaldía, que él pensaba hasta que llegó que la iba a conseguir. Pero bueno, esto se veía venir, necesitan estos votos. Yo creo que el PP no se equivocó propiciando la alcaldía de Collboni, porque el mal mayor en Barcelona, y además tratándose de política municipal, era evitar por todos los medios que volviera a repetir a Ada Colau como alcaldesa de la ciudad. Y creo que no habrá manera de evitarlo. Yo estoy convencida de que se llegará a un acuerdo entre el PSC y Junts y habrá algún tipo de forma de gobierno conjunta, porque es verdad que tiene muy pocos concejales el PSC. Yo creo que el problema del PP es que siempre es el tonto útil, ¿no? Yo siento discrepar, ¿no? No, pero sí. Es que no puede hacer más con lo que tiene, ¿no? Bueno, pero es abstenerte y ya está, ¿no? Votarte a ti mismo, olvidarte, es decir, no es tu rollo, ¿no? ¿Sabes? Es decir, al final, ¿qué ha ocurrido? Han hecho a Collboni alcalde de Barcelona el mismo día... El mismo día, el PSOE ya machacó al Partido Popular, ¿no? Es decir, no esperaron ni 24 horas, ni 48, no, el mismo día, pataplap, ¿no? Y mientras tanto el PSOE pacta con quien le da la gana, con los bilduetarras, con los independentistas de derechas, los de izquierdas, es decir, con todo el mundo, ¿no? Y el PP es tonto, es decir, yo lo siento, y mira que yo mi afinidad es pública, es próxima al Partido Popular, como es lógico, pero claro, siempre pasa lo mismo, es decir, Patxi López es otro ejemplo. El PP pacta siempre gratis total. Lo hizo con Jordi Pujol en 2 ocasiones, en las elecciones del 95, las elecciones del 99, es decir, y lo volverá a hacer, ¿no? Os tornaremos a fe, pero en este caso en sentido de ser demasiado buenos, ¿no? Dice, oiga, que sea Trias el alcalde, nosotros no va con nosotros este rollo, ¿no? Y hoy la historia no sería distinta, o quizás sí, ¿no? Y el PP yo creo que tiene que aprender de la política que hace el Partido Socialista y no tener complejo. Dice, nosotros nos han votado los barceloneses para estar en la oposición. Y no sé si igual estar en la oposición con Collboni, que es una persona que es un sirviente de Sánchez y un sirviente del nacionalismo, ¿no? Porque o pactará con un nacionalismo o con otro. Igual de malo será para Cataluña. Pues ya está. Bueno, no es exactamente igual que sea alcalde Collboni que sea Ada Colau, y estando y viviendo en Barcelona se sabe. Por ejemplo, con Ada Colau jamás se hubiera llevado a cabo la desocupación de las casas ocupadas de la Plaza de la Bonanova, eso no se hubiera hecho, y era necesario sacar a Ada Colau como fuera. Eso, en otra cosa sí te doy la razón, que el PP es muy tonto
tontísimo. Por ejemplo, todos estos viajes a pedir la bendición que Feijóo hace, lo primero que hace es ir a Barcelona a hablar con el círculo de economía, el círculo ecuestre, el círculo cuadrado y el círculo octogonal. Esto se lo tendría que ahorrar desde siempre. O sea, lo que pasa es que una vez ya tienes lo poco que tienes, consecuencia de haber estado pactando gratis desde los pactos del Majestic, toda la vida ha estado pactando gratis el PP. Y Patxi López es un buen ejemplo de ello, en el PNV también, en el País Vasco. En Barcelona yo, o sea, que no soy nada de defender al PP, sí defiendo que Daniel Sirera hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer sabiendo que nadie se lo agradecería, sabiendo que podía parecer absurdo que cediera los votos, pero había que evitar que Ada Colau fuera... No, el alcalde hubiera sido... Perdóname. El alcalde hubiera sido Xavi Trias, que es el que había ganado las elecciones. Ese es el quid de la cuestión. Si hubiera sido Ada Colau, pero Xavi Trias, como alcalde de entrada y siendo... Además, ya había dicho que iba a hacer una estrategia común con Esquerra, hubiera sido entregar el ayuntamiento al independentismo. ¿Y eso en qué es que es una cosa en qué se traduce, ¿no? Yo que soy de Barcelona y que es que es entre el mal y el mal mayor. Es el que mal ya está en la Generalitat, ¿no? Entonces el mal, es decir, nos gusta más el PSC, pues no pasa nada, ¿no? Pero es lo mismo, ¿eh? Es decir, el mismo PSC, acomplejado, nacionalista, Collboni és Jaume Collboni, no molt català, no? I molt nacionalista català. No nos equivoquemos, es decir, es como Francina Armengol. Xavi Trias ya estaba aprobado como Xavi alcalde. Trias es un tío de derechas, más de derechas que la Catapum. Lo conozco desde que éramos jovencitos. Bueno, yo también lo conozco. Si es para conocer, nos conocemos todos. Pero al margen... Xavier Trias y Vidal de Llobatera. Pero al margen de la posición que adoptó el Partido Popular en junio del pasado año, miremos un poco lo que tenemos por delante, porque no sé si tenéis también la sensación, como tengo yo en algunas ocasiones, Pablo, de que de un tiempo a esta parte, porque en la pasada legislatura el Partido Socialista tenía no como socio prioritario, como único socio en Cataluña a Esquerra Republicana. En esta legislatura, por el resultado electoral del pasado 23 de julio, evidentemente todo ha cambiado y tengo la sensación de que ahora no hay un equilibrio entre Junts y Esquerra, sino que está priorizando la alianza con Junts, porque Puigdemont evidentemente tiene un protagonismo notable en Madrid, pero es que parece que también quiere el PSOE que lo tenga en Barcelona. Al menos es la sensación que uno extrae con estos pactos o con estas alianzas. Pablo, no sé qué sensación tienes tú y en qué posición deja Esquerra todo esto. Ya, bueno, pero es que Esquerra es un partido que ha asumido muy bien el marco, el contexto que le planteaba el Partido Socialista durante toda la negociación, primero para la mesa del Congreso y después para la investidura de Pedro Sánchez, pues se mostró como un partido muy dócil. Es decir, que aceptaba prácticamente todos los planteamientos del PSC y sobre todo que, en fin, nadie podía dudar de que el voto de Esquerra Republicana estaba garantizado. Junts per Catalunya negoció de manera mucho más hábil, ¿no? El prestar esos 7 votos que tienen el mismo peso numérico, ¿verdad?, matemático, que el de Esquerra, que los 7 votos de Esquerra Republicana, pero que se han vendido mucho mejor y de hecho el foco de la política catalana está puesto ahora mismo en Junts per Catalunya. También ocurre que Esquerra Republicana es un partido muy desgastado por la gestión, o más bien por la falta de gestión al frente de la Generalidad. Ahora mismo si nos fijamos en las carpetas exclusivamente técnicas, eso que dicen de lo que le preocupa a los ciudadanos, pues Esquerra Republicana tiene 2 expedientes que es incapaz de afrontar, que son la sequía y la catástrofe de la educación catalana, el informe PISA y esos asuntos tan chuscos relacionados con la inversión. ¿Y qué es lo que se le ha ocurrido, por ejemplo, a Pere Aragonés para hacer frente a la sequía? Pues convocar una mesa de partidos, otra mesa de partidos, ¿verdad? Entonces, parece que los negociadores de Junts son más consistentes que los negociadores de Esquerra Republicana. La comparación en el Congreso de los Diputados es evidente. Es decir, el discurso áspero, agreste, salvaje casi, de Míriam Nogueras frente a esa especie de tonito del Club de la Comedia de Rufián. Bueno, pues en esas condiciones el PSC
cree que tiene un problema o que va a tener muchos más problemas con Junts per Catalunya y está en lo cierto. Hablas de la delicada situación que atraviesa el gobierno de la Generalidad, encabezado por Pere Aragonés, que en fin tiene minoría en el Parlamento catalán. No sé si pensáis, Ignacia, Paco, que va a aguantar la legislatura. Como máximo tiene que haber elecciones en Cataluña en febrero del 25 del próximo año, pero hoy, por ejemplo, ya lo vemos en las páginas del diario La Razón, empieza a tomar fuerza la posibilidad de que la legislatura concluya antes. No sé qué pensáis. Yo creo que puede depender mucho de las nubes, o sea, del tema del agua, porque realmente vienen restricciones. La situación es mucho peor de lo que se imagina las personas que no están en el asunto. Uh-huh. Yo creo que si no llueve, la gestión del agua y de la sequía no la saben hacer, tendrán que ir a un adelanto de las elecciones. Yo creo que sí. ¿Tú qué piensas, Paco? Pablo? Bueno, es un escenario como siempre complicado, ¿no? En Cataluña todo es complicado porque el eje es tanto el eje ideológico como el eje nacionalista o no nacionalista, o qué grado de nacionalismo tiene cada uno. El sueño de Sánchez es repetir el tripartito. Es decir, eso te lo dice en privado, lo ha tenido siempre muy claro, y es que fuera Illa, como en su día fue Maragall y Montilla, quien presida la Generalitat de Cataluña. Cosa muy difícil porque después de todo el proceso y todo lo que ha sucedido en Cataluña, es muy difícil que Esquerra Republicana se avenga ni siquiera a gobernar con el PSOE. Es decir, yo lo veo complicado, pero Sánchez tiene su agenda y bueno, es el que marca, ¿no? Está en Moncloa, controla el aparato mediático del gobierno, que es muy poderoso, controla muchos medios de comunicación y tiene un poder enorme. Coyunturalmente puede pasar cualquier cosa, es decir, porque Sánchez además es un jugador siempre muy a corto plazo. Luego él, simpatía Puigdemont tiene cero. Él odia a Puigdemont, lo desprecia, lo considera un incompetente, un inútil, ¿no? Y además Sánchez es una persona que no acepta las humillaciones, no lo olvidemos nunca, ¿no? No acepta las humillaciones. Ese tonito de Miriam Noguera le irrita mucho, ¿no? Le molesta profundamente, ¿no? O las humillaciones de tener que ir a Ginebra. Otra cosa de que como él es un actor, pues ahora le conviene hacer una cosa para seguir en la Moncloa, el bien jurídico a proteger siempre es su supervivencia, Digo, porque hay que conocer al personaje para ver qué es lo que vaya a suceder. Entonces ellos confían que la legislatura en Cataluña se agote, que en ese ciclo Illa gane. Luego ella para él es prescindible como Collboni, es decir, a él tanto le da, él tiene cero empatía con nadie que no sea él mismo y su familia. Por tanto veremos muchas cosas en estos meses y puede, insisto, no es que no me quiera mojar, puede pasar cualquier cosa. Hay una cosa, hablando, como hablabas de la psicología del personaje, el factor personal que es tan importante en todo. Hay que recordar, hablando de Junts y Esquerra Republicana, que en una entrevista en TV3 al cuñado de Oriol Junqueras, al hermano de su mujer, le preguntaron, en el momento en que Junqueras estaba en la cárcel, le preguntaron si Puigdemont desde Waterloo había llamado alguna vez por teléfono a la mujer de Junqueras o se había interesado. Y el cuñado, y era el momento álgido del proceso en el que aparentemente estaban siempre juntos, uña y carne contra España, dijo no ha llamado nunca. O sea, las relaciones entre Junts y Esquerra son muy malas. Bueno, de hecho, Junqueras recientemente ha reconocido que incluso desde que él salió de prisión tampoco ha hablado con Puigdemont, claro, con lo cual esa relación evidente está totalmente... Todos ellos se detestan. Sí. Es una cosa muy interesante porque lo normal es que hubiera un gobierno de coalición entre Junts y Esquerra, teniendo en cuenta que los líderes... Bueno, aunque ahora Aragonés ya le ha robado la merienda a Junqueras, ¿sabes? Es decir, el discípulo... pues como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? El discípulo se acaba enfrentando al maestro y quiere matar a Junqueras. En cualquier caso, sí que es cierto, como bien dices, Paco, que si por algo se rige la política catalana es por la incertidumbre, así que tendremos que esperar a ver qué sucede en los próximos meses. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes con la CEL. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, el descolgamiento o las arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para atajar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor que esta época del año en la que nos sentimos con energía para emprender nuevos propósitos. Para hacerlo, la mejor forma, apunten, Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol
resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Naya Pertusa, buenos días y feliz año, que no he Igualmente, tenido ocasión de feliz felicitarte. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el Corte Inglés? Pues mira, ya sabemos lo mágico que es regalar. En el Corte Inglés tenemos la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero. Por ejemplo, en moda para ti, Dani. Cazadora tipo husky, guateada, de medio tucci, que antes costaba 139 euros, solo 83,40. También para los que ahora van a empezar a hacer deporte o se van a animar. Sí, propósito de año nuevo. Esto es, selección de textil deportivo de Nike, Adidas, Under Armour, Puma o North Face, entre otras marcas, al 30% de descuento. Y también en ofertas en belleza, por ejemplo, el estuche de regalo de Calvin Klein One o de Toilette, 200 mililitros, con un 60% de descuento, ahora solo 39,95 hasta el 5 de enero. Momento mágico para regalar solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Oye, pues estupendo, que tomen nota los Reyes, que llegan en unos días. Claro. Venga, pues una pausa y continuamos. Bueno, estábamos comentando antes el problema de la sequía en Cataluña, pues hoy tampoco va a llover por allí, que lo sepáis. Y fijaos que va a llover en buena parte de España, pero en el este peninsular, en Andalucía, en Baleares y en Canarias, no. Tendrán que esperar un poco más. Las temperaturas, eso sí, suben un poquito bastante con motivo de estas lluvias. 10 grados tenemos a esta hora en Madrid, no vamos a pasar de los 12. La máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife y Valencia con 24. La mínima, Granada y León, 2 grados. Recibo la información del tiempo. Si conectas, el postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís. Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos. Tu Navidad se vuelve mucho mejor. Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Bueno, antes de comprobar cómo abre la bolsa, un consejo. Sí, vamos a comentar el consejo de recobrarte. Básicamente porque en España continuamos teniendo este 2024 muchísimas empresas que lo están pasando mal, están atravesando grandes dificultades, acumulan muchas facturas por cobrar. Ellos ya han satisfecho el IVA, pero no han cobrado el importe de esas facturas y les mantiene muchas de ellas al borde de la suspensión de pagos. Necesitan una alternativa y esa alternativa se las da Recobrarte. Va a ayudarles a recuperar el dinero y además hacerlo sin adelantar un solo euro porque asumen los costes judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información en el teléfono 990 90 10 o en recobrarte.es. ¿Y qué datos tenemos en el IBEX? Bueno, el IBEX 35 en este momento la verdad que habría con signo mixto, pero ahora mismo está anotándose un 0,17%, está rozando los 10.200 puntos. Yo creo que se va a mover en ese nivel a lo largo de la sesión de hoy. La gran referencia que esperamos está en Estados Unidos, donde se van a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal Norteamericana, que dará pistas sobre el gran tema, el gran asunto en los mercados, probablemente durante todo este arranque del año y buena parte del mismo, que es adivinar, tratar de averiguar hacia dónde van a ir las políticas de los bancos centrales con respecto a la inflación y a los tipos de interés. Los más optimistas, que es la opinión generalizada, se ha instalado en esa sensación de que los tipos se irán moderando a lo largo de este año y que habrá bajadas en los tipos que establezcan los bancos centrales. En cambio, nosotros nos gusta insistir, mucha prudencia. Existen otros análisis que se fijan mucho en la masa monetaria que todavía está en circulación en dólares a ambos lados del Atlántico y que pues amenaza con continuar con tensiones al alza en los precios, cosa que hoy tenemos que decir que continúa. Los precios hoy siguen subiendo. Pues estaremos muy pendientes.
Verónica Caso, buenos días. Buenos días, Dani. ¿Qué nos traes hoy? Noticia de interés cultural del 11. Fíjate que el circo, como digo yo, gusta a todo el mundo, mayores y pequeños. Pues hablamos de Circlásica, el circo mundial, del que tras el éxito de estas navidades que está teniendo, vamos a poder disfrutarlo hasta el 28 de enero en IFEMA, Madrid. El circo mundial tendrá números de magia, acrobacias. Bueno, como digo yo siempre, el circo que se ve desde antaño, desde que éramos niños, pues sigue muchísimos años después, y además un homenaje a ese circo mundial. Maravilloso, Circlásica. claro que sí. Bueno, pues venga, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos comentamos otros asuntos que son noticia en el día de hoy. No, en absoluto, y además el propio secretario general, el propio candidato de Euskadi lo han descartado. Lo de Pamplona fue una circunstancia muy puntual de un ayuntamiento paralizado durante años, y que para sacar a ese ayuntamiento de la parálisis en la que estamos hicimos un acuerdo puntual, pero para nada está en las posiciones del Partido Socialista llegar a un entendimiento con Bildu en Euskadi. Bueno, pues esto decía ayer Patxi López, el portavoz parlamentario del Partido Socialista. En fin, no sé si hacer la pregunta, pero bueno, creo que es conveniente, ¿no? Lo comentaba antes Sergio Eras en el breve resumen que hacía de la prensa, es que ni sus propios votantes, según la encuesta que vemos hoy en Vox Populi, se creen las palabras de Patxi López y de otros miembros del Partido Socialista. En cualquier caso, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que puede pasar en esas elecciones en el País Vasco, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados necesita tanto a Bildu como al PNV? Ignacia, Paco, Pablo, reparto juego, el que quiera. A mí, Patxi López, tengo que confesar que a mí me desquicia personalmente. O sea, y creo que, por supuesto, que el PSOE pactará con quien considere en cada momento. O sea, no tiene líneas rojas, lo ha demostrado. Y si tiene que pactar con Bildu, pues pactará con Bildu, faltaría más. Y hay una parte muy grande de su electorado que le va a parecer muy bien que pacte con Bildu. O sea, es que no tengo la menor duda sobre esto. Es una maquinaria, el PSOE se ha convertido en una maquinaria de poder. Hemos modificado el concepto de sistema de partidos por el sistema partitocrático, ¿no? Vía el populismo que se genera con el sistema de primarias, conduce que el líder carismático sea el que lo decida todo. Entonces lo único importante es el poder por el poder, no importa la ética, la mentira es algo perfectamente aceptable, y Patxi López es inane, ¿no? Es alguien que lo único que le importa es vivir de la política, lo cual es deleznable, es decir, pero es lo que hay, es decir, no ha estudiado nada, no tiene profesión, entonces, pero no lo digo peyorativamente, intento relatar lo que es una realidad. Entonces, lo que el amo quiera, el amo en este caso es Sánchez, pues se va a hacer. Que ellos pactar con Bildu, mira, aquí hay una cosa que a veces dice Federico y que yo coincido al 100%, que es todo el tema del Grupo de Puebla, ¿no? Y toda la agenda de Puebla. Estamos viviendo en España, no pueden llegar a la agenda de Puebla total como en Iberoamérica, porque aquí está la Unión Europea y España es un país muy importante, con unas clases medias muy potentes, etcétera, pero sí en los grandes trazos, ¿no? De lo que es el radicalismo de izquierdas, la marginación de la oposición, el populismo, el asalto clientelar de las instituciones y lo de cada oveja con su pareja, que en este caso se trata dónde está más cerca Sánchez ideológicamente, de Esquerra Republicana en Cataluña y de Bildu en el País Vasco. Porque si en esta legislatura no va a llegar a tiempo, porque el PNV va a aguantar, con dificultad yo creo, va a aguantar, y Bildu va a subir, pero no tanto. Pero Sánchez no tenía ningún problema de pactar con Bildu, al revés, porque para el zapaterismo y el sanchismo eso sería la normalización definitiva. Ya hemos integrado a los terroristas en la política y es más, merecemos casi el premio Nobel de la Paz. Pablo, no sé qué opinas. Sí, es que hace pocos días, cuando ocurrió ese desastre de Pamplona, la alcaldesa de Vitoria, que es socialista y que está al frente del ayuntamiento porque contó con los votos a favor del PP, para que no fuera Bildu quien gobernara Vitoria, la capital del País Vasco, bueno, pues resulta que la alcaldesa se mostró abierta a pactar con Bildu. Claro, en ese contexto, esas palabras de Patxi López
pues ese más de lo mismo del Partido Socialista. Ese es donde dicen no vamos a pactar, pues hay que quitar el no. Y donde dicen vamos a pactar, pues hay que poner un no delante. Es así de claro. O sea, juegan al despiste, son oportunistas, se fijan mucho en el contexto informativo, no dan puntadas sin hilo. Y finalmente, bueno, Paco dice que no cree que pueda ganar Bildu o que Bildu pueda no estar en disposición de gobernar en el País Vasco después de las próximas elecciones autonómicas. Habrá que verlo, porque ahí, claro, tienen un problema. Si apoyan a Bildu, el PNV puede restar los votos. Si apoyan al PNV, puede ser Bildu quien deje de apoyar al Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Lo que yo creo, y eso también es ahondando en lo que comenta Marguenda, que los pactos con Bildu son de profundidad, son de consistencia. Hay un entendimiento muy claro entre el Partido Socialista y Bildu, un entendimiento tan claro que les permitió, por ejemplo, diferir el pago de la investidura. El pago de la investidura fue lo de Pamplona. Si Pamplona estaba asumida en el del gobierno municipal, lo estaba asumida después de las elecciones autonómicas. No había que esperar tantos meses para proceder al relevo. Y por otro lado, oiga, que es que en Barcelona pasa lo mismo, que en fin, este año no hay presupuestos, a saber lo que pasa el año que viene, hay muchas cosas paralizadas y lo que es excusa en un sitio, pues no es excusa, parece que no cuenta en otro. Así que el PSOE con Bildu de la mano tan ricamente. Y quien mejor reconoció esa similitud a la que aludís fue quizá Óscar Puente, ¿no? En el Congreso de los Diputados, cuando, en fin, se vanaglorió por ese pacto en Pamplona, diciendo que Bildu era un partido perfectamente democrático y además un partido progresista, ¿no? Lo presentó de esa manera. Bueno, vamos a ver cuándo tienen lugar esas elecciones en el País Vasco. Se estima que entre marzo y abril de este año. Antes tenemos elecciones autonómicas en Galicia, el 18 de febrero. Tenemos por allí a Yolanda Díaz hoy con su candidata, con Marta Lois. Finalmente Sumar va a concurrir por separado, no hay acuerdo con Podemos. ¿Creéis que esta fragmentación a la izquierda del Partido Socialista puede ser determinante a la hora de que el Partido Popular mantenga la mayoría absoluta? Todo ayuda, claro, porque la división de la izquierda se contrapone a lo que tanto le gustaba a Sánchez de la división en la derecha. Tenía la idea de que mientras la derecha fueran tres derechas, ya no está Ciudadanos, pero aún así las circunstancias electorales, la coyuntura y los errores, en mi opinión, de Vox, es decir, del radicalismo en algunos planteamientos, favoreció que el Partido Socialista pues pueda gobernar. No porque lo hayan hecho expresamente, que quede claro, que luego se enfadan en las redes y te atacan y hacen estas cosas raras que hacen algunos de Vox. Por tanto, en Galicia, hombre, lo normal sería que ganara el Partido Popular y pueda gobernar sin problema. Pensemos que los gallegos han probado lo que es un gobierno del BNG y saben lo que significa, y la incompetencia socialista, la corrupción, pues todo lo que es el sectarismo fanático, etcétera. Y ahí hay un galleguismo normal. Yo lo digo muchas veces, pues al final en Galicia a la gente le gusta falar galego y hablar español, ¿no? Es decir, como a mí me gusta hablar catalán, hablar catalán, y me gusta hablar español. Lo que no me gusta es que me impongan, ¿no? Lo que no me gusta es la inmersión lingüística, ni me gusta que me obliguen a hacer lo que le da la gana a 4 burócratas de la Generalitat. Digo por hablar de mi tierra, de Cataluña, ¿no? Pero a mí hablar catalán me gusta mucho, es decir, y leerlo, no veo por qué tenga que ser un problema. Lo que pasa es que los políticos lo acaban convirtiendo en un problema por sus intereses nacionalistas. La batalla entre Podemos y Sumar demuestra que Pablo Iglesias no estaba muerto. Es decir, yo lo digo, es que esta idea de menospreciar a Pablo Iglesias pues siempre ha sido un error por parte de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez. Él no se ha ido nunca, es el que manda en Podemos, tiene un apoyo muy grande de las bases de Podemos, como se ha visto. Él dijo que no hay que votar y casi el 70% de las bases dijo de que no hay que ir con Sumar. Luego, claro, Sumar están todos los enemigos de Pablo Iglesias y todos los que le han apuñalado. Entonces, claro, es que lo pone difícil Yolanda Díaz. Claro, es que están todos los que le han hecho daño a Pablo Iglesias y a sus acólitas están ahí.
Bueno, por tanto vamos a tener 4 años entretenidos. Yo como periodista estoy muy contento, ¿no? Me gusta eso. No hay nada mejor que los comunistas que se odian entre ellos, ¿no? Hay una incompetencia en el liderazgo de Yolanda Díez que no sabe cómo gestionar el propio espacio que pretende liderar. No fue una ganadora generosa con Podemos y ahora lo está pagando. Ha cometido errores muy torpes. Pero yo creo que no existió colaboración por parte de ninguna de las dos partes. No, es decir, pero yo creo que ni Sumar ni Yolanda Díaz estaba interesada, digámoslo así, en llevarse bien con Yone Belarra o con Pablo Iglesias, ni por la otra parte había tampoco demasiado interés. Yo tengo la sensación de que Podemos prácticamente desde el 24 de julio estaba pensando en romper esa coalición. Sí. Y se ha visto en Galicia. Vamos a ver qué pasa en el País Vasco. Y bueno, ya se ha constatado para las elecciones europeas con la candidatura. No es por defender a Pablo Iglesias, es decir, resulta que te humillan. Primero te traiciona, luego te humillan, luego te dejan absolutamente sin nada. Y además ha de sonreír. No, sí, yo entiendo la posición de Pablo Iglesias, pero creo que por ninguna de las partes existió nunca una intención de acercar posturas. Más inteligente para sus propios intereses haber metido a Irene Montero en las listas, que al final era eso, o haberla continuado teniendo de ministra. Y no habría, y probablemente la coalición de Sumar a trancas y barrancas continuaría con Podemos. Ese problema entre Podemos y Sumar, perdonad, yo creo que le conviene mucho a Pedro Sánchez. Es decir, cuanto más disparates se produzcan a su izquierda, más posibilidades de acaparar voto tiene. Lo que ocurre es que en Galicia estamos acostumbrados a mayorías absolutas de PP, pero cuando miras las entrañas de los resultados electorales, la diferencia de votos entre el Partido Popular y el Partido Socialista no es tan grande y cuentan mucho los restos. Y en ese contexto el PP tiene que gobernar, o sea, tiene que ganar por mayoría absoluta para poder gobernar. Y después está el factor Vox, que he leído, me parece que era en La Razón, creo recordar, esta misma mañana, que están planteando presentar a un nieto de Fraga. O sea, que ahí puede haber más incertidumbre y más problemas de los que se pueden apreciar en un territorio que, en fin, que ha acumulado mayorías absolutas del PP, salvo un pequeño paréntesis con el BNG y el Partido Socialista. Sí, que ojo con esa primera cita electoral del año, que a veces los adelantos electorales los cargan. Hablamos de la fragmentación de la izquierda, pero tenemos también fragmentación en la derecha en esas elecciones en Galicia, independientemente de quién sea finalmente el candidato de Vox. No sé si tenéis la sensación de que tanto Partido Popular como Vox han aprendido muy poco, por no decir que no han aprendido nada, ¿no?, de lo que sucedió el pasado 23 de julio, cuando la unidad ni siquiera en todo el territorio nacional, sino en algunas circunscripciones, en algunas provincias, pues habría logrado que hoy estuviésemos hablando de otra cosa. Yo creo que es que, teniendo en cuenta que esta legislatura va a llegar hasta el final, lo que tendrían que hacer PP y Vox, su tarea fundamental es llegar a entenderse de alguna manera entre ellos. Teniendo en cuenta que cada uno tiene su espacio, que por aplastamiento no se va a ganar, eso se lo debería tener muy claro el PP, y tendrían que llegar a algún tipo de pacto de no agresión mutua, porque eso es lo fundamental para conseguir que haya una alternativa a Sánchez, porque con la derecha fraccionada tal como está ahora y en las condiciones que está ahora, yo no veo realmente alternativa al PSOE. Es difícil que cuando dos partidos compiten por un mismo terreno, hasta que no hay elecciones y hay un resultado, es difícil que se entiendan, porque además es verdad que todo el aparato propagandístico del PSOE, que insisto es brutal, pues cualquier cosa que sea pactos PP-Vox lo utilizan en su beneficio. La estigmatización de Vox por parte del gobierno es una estrategia muy brillante y que insisto que Vox, y lo siento decirlo, porque a mí me encantaría que hubiera un gobierno PP-Vox, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, o de PP en solitario, o PP con Vox, es decir, que sea el centro derecha quien gobierne, porque sería bueno para España. Pero es verdad que ellos lo utilizan para movilizar a su electorado. Es decir, el PSOE estaba en una situación, porque el votante, Sánchez no es tampoco una persona que genere un fervor y una pasión como despertaba Felipe González, objetivamente. Yo he estado cubriendo meetings de Felipe González, me acuerdo del Palau Sant Jordi en Barcelona, era espectacular, con Felipe González, Alfonso Guerra.
era impresionante, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que lo que moviliza al votante es cuidado que llega. Mira, el periódico que controlan Contreras y Barroso, que es El País, ¿no? Que es el periódico gubernamental, junto con la televisión española, que es el canal temático del PSOE, digo, eso es el entorno, la maquinaria más poderosa. Cuando la campaña electoral, si os acordáis, había un titular que a mí me fascinó, ponía oleada de cancelaciones, ¿no? Sí. Y eran 3 pueblos donde pequeños que yo ni sabía que existían, o 2, no me acuerdo si eran 2 o 3, ¿no? Donde había actividades de tipo cultural de izquierdas que las habían cancelado, ¿no? Y entonces era oleada de cancelaciones, ¿no? Toda la prensa regional que está controlada por el PSOE, periódicos muy importantes en Cataluña, en otras provincias, todo eso está al servicio de estigmatizar a Vox y al PP. Y luego dices, vamos a ver, pregunta, y esta es una gran emisora y que hay corresponsales y tenéis... ¿Dónde hay problemas con Vox? Hay, por ejemplo, en Castilla y León hay desgobierno, es decir, hay una situación de se persiguen a las mujeres por la calle, a los inmigrantes, las mujeres han de ir con burka, perdón por la ironía, para que la gente lo vea. No pasa nada. En Extremadura no pasa nada. En una Valencia. Una estrategia muy brillante de Sánchez es pedirle explicaciones a PP de todo lo que hace Vox. Sí, claro. Sí, pero no tenéis la sensación, no sé, Pablo, ¿tú qué opinas? Mencionaba algo, Paco, en lo que tiene toda la razón, es decir... el Partido Socialista sabe utilizar muy bien la propaganda y además tiene muchos medios para ello. Pero yo tengo la sensación, efectivamente, porque a nivel autonómico y local pues no hay grandes discrepancias en los gobiernos que mantienen Partido Popular y Vox, pero que a nivel nacional las direcciones de Partido Popular y de Vox no están sabiendo combatir esa propaganda del Partido Socialista. Y lo estamos viendo, por ejemplo, estos días, y ya aprovecho para abrir el melón, con lo que está sucediendo en Ferraz. Unos, a mi juicio, Vox, porque mantienen un silencio cómplice, por ejemplo, con lo que sucedió el pasado domingo, que insisto, a mi juicio, por lo menos a mi juicio, es intolerable, y por otro lado, el Partido Popular, entiendo que también porque se lo pone muy difícil Vox con ese silencio, porque tampoco está sabiendo combatir esa demonización de Vox que hacen tanto el PSOE como sus satélites. No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, la gestión mediática de Vox es un auténtico desastre. De entrada no existe. La semana pasada, cuando Maite Loureiro sacó esa exclusiva de que Ortega Smith pretendía rivalizar o va a pugnar por la presidencia del partido con Santiago Abascal, la reacción no fue desmentirlo, porque no se podía desmentir. La reacción fue cargar contra Libertad Digital como si Libertad Digital y Radio fueran sicarios de la izquierda española. Y bueno, eso es una auténtica canallada, por un lado, y por otro lado, pues revela que Vox no maneja, no tiene ningún cuidado ni ningún resorte para... En fin, no tiene política comunicativa. El PP tiene algo más de mano izquierda con los medios, pero tampoco destacan por su habilidad. Las relaciones entre las cúpulas de ambos partidos parecía que eran buenas, incluso se habló de reuniones entre Feijóo y Abascal después de las elecciones municipales y autonómicas para formar pues esos gobiernos que no acababan de desencallarse, como en el caso de Extremadura, pero eso también resultó ser un desastre. Cayeron en la trampa del Partido Socialista de embarcarse en pugnas y en polémicas cuando se estaba cociendo, en fin, pues, cuando se estaba ya en precampaña de las elecciones generales, y eso dio alas al Partido Socialista. Y después es que, bueno, Ignacio una vez en esta misma tertulia comentó que si el Partido Popular y Vox hubieran ido juntos en algunas candidaturas en Cataluña, pues habrían obtenido resultados, pues en el caso de Lérida, por ejemplo, especialmente, ¿no? Bueno, ahí la derecha tiene un problema, porque es que además Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular. Se puede interpretar la fundación del partido de muchas maneras, pero al final los principales dirigentes de Vox han pasado por el Partido Popular, pasaron en su momento por el Partido Popular, con lo cual blanco y en botella o verde y con asas. Entonces tienen mucho que mejorar ambos partidos, tanto en sus relaciones, en cómo expresan de cara al exterior esas relaciones, y después pues eso en materia mediática. Es que yo creo que tienen un buen maestro, o sea,
simplemente tienen que ver cómo gestiona situaciones similares o análogas Pedro Sánchez, ¿no?, respecto de las acciones que políticas que puedan llevar a cabo Podemos o Bildu. No se ensaña en ningún momento. O sea, el PP tiene que actuar respecto a Vox como Pedro Sánchez actúa respecto a Bildu y a Podemos. O sea, quiero decir, aquí fundamentalmente ahora lo importante es la política de comunicación, porque realmente estamos en el principio de una legislatura. Uh-huh. De lo que se trata es de llegar a un tipo de magma que permita que no se pierda ni un solo voto dentro de 4 años. Y ahora mismo, por supuesto, respecto de lo de Ferraz y la piñata, es intolerable. Y el PP lo tiene que decir como lo tiene que decir Vox, pero el PP sin pasarse 3 pueblos más para dejar bien claro que es intolerable. No, es intolerable, ya está. O sea, quiero decir, porque tú, Pedro Sánchez, cuando en ocasiones similares, porque también ha habido piñatas del otro lado, tampoco se ha pasado con decir, oh, que mal, no. O sea, no, dice, Paco tiene toda la razón, caen continuamente en todas las trampas del PSOE. Entonces tienen que ser más inteligentes y menos torpes. No, al final, si me permitís la broma, lo que habría que hacer es un corte de mangas directamente, ¿no? Es decir, una piruleta, ¿sabes? Es una ironía, ya se entiende. Sí. Digo, porque es que llega un momento, dice, oiga, dejemos usted en paz. ¿Sabes? Es decir, en el momento que el PP se haga adulto, ¿no? Y cuando llegue Pachi López, sálgate ya diciendo, oiga, mira, a mí este impresentable, pero además con este lenguaje, este impresentable de Pachi López no me va a dar lecciones. ¿Lo ha entendido usted? Se lo repito, es impresentable, y ya verás cómo se acaba, porque como son unos cobardes, son los típicos abusones de patio de colegio. Mira, a mí, en la época que estuve en política, me acuerdo que me pidieron que fuera a un debate con el tema del catalán. Claro, yo soy bilingüe, me gusta el catalán, y entonces, claro, cuando sacaron el tema, dije, oiga, no sigan ustedes, yo soy bilingüe, yo hablo catalán, y no me van a dar ustedes lecciones de cómo hablo en mi tierra, yo no soy un recién llegado, ¿no? Y se acabó el problema. Entonces, si tú les encaras, ¿no?, a los independentistas, a los nacionalistas, etcétera. No olvidemos que Vox, que es la diferencia, Sumar, Podemos, etcétera, no son una excepción del PSOE, nunca lo han sido. Es la evolución del Partido Comunista de España de toda la vida. El comunismo, desde que se convierte en institucional con la Revolución Rusa hasta ahora, se ha ido adaptando, se va moviendo, y por eso antes citaba al Grupo de Puebla, antes a los acuerdos de Río de Janeiro, es decir, ellos van adaptándose. En este caso no. Abascal es un hombre del PP. Es decir, es PP químicamente puro, y ahí están los del PP químicamente puros como Abascal, que bueno, han encontrado su hueco porque el PP institucional los ha dejado fuera. Luego están los damnificados, gente que tenía que ir en las listas, que les dieron la patada, estas cosas que hace el PP muy hábiles, ¿no? Y entonces pues estaban cabreados en sus casas y llegó la oportunidad. Y luego gente que es verdad, unos pocos que vienen del Yunque, la extrema derecha más radical, etcétera, ¿no? Por tanto, para el PP es complicado de gestionar, ¿eh? Para el PSOE es más fácil, para Sánchez es fácil gestionar el tema de Sumar y Podemos porque son los comunistas, ya está, no son los suyos, no hay nadie, yo no conozco a nadie en la estructura de Sumar o de Podemos que venga del PSOE, no conozco ni a uno. Pero tendrán que encontrar la manera. Porque... Claro, pero Ignacia, eso es lo que yo antes quería poner de manifiesto. Comentábamos, por ejemplo, la relación entre Podemos y Sumar, y yo decía, bueno, yo creo que por ninguna de las dos partes ha habido una voluntad real de acercamiento, ¿no? En el caso del Partido Popular y de Vox, yo creo que efectivamente el Partido Popular no está demasiado interesado en manifestar, al menos públicamente, una buena relación con Vox. Eso es así y lo ha sido siempre. Es verdad que unos líderes han tenido menos reparos que otros. Pienso, por ejemplo, en Isabel Díaz Ayuso y la diferencia respecto a otros líderes autonómicos. Pero creo que por parte de Vox no solo se quiere, o no se quiere, mejor dicho, escenificar un acercamiento, sino que lo que se quiere hacer es escenificar un enfrentamiento. Entonces, claro, cuando tú tienes a tu único aliado, de un tiempo a esta parte, permanentemente enfocado en enfrentarse a ti, es muy difícil combatir la demonización de ese adversario. Entonces... Bueno, es que ¿qué necesidad había? O sea, ¿qué se gana con una piñata? ¿Qué se gana? Si es que es una enorme torpeza. Quiero decir, son tonterías, porque lo son, pero es con lo que se queda la gente de la calle. O sea, claro, es que Vox también tiene que salir de ahí. O sea, es que tiene que salir de ahí.
En fin, bueno, estamos comentando lo sucedido en Ferraz el pasado 31 de diciembre y creo que también ha generado muchas opiniones, ¿no, Luis? Así es, Dani. La mayoría de nuestros oyentes comparten la idea de que lo ocurrido en Nochevieja con la piñata en Ferraz no fue lo más acertado, aunque recalcan que tienen derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. También destacan que, que el Partido Socialista está utilizando esto muy bien y que existe claramente un doble rasero, una doble vara de medir, cuando por otro lado se queman imágenes del rey o de otros líderes políticos como de Isabel Díaz Ayuso. Si te parece, a todos ellos les escuchamos tras la pausa. Bueno, Luis, pues escuchemos a los oyentes, venga. Preguntábamos esta mañana a nuestra audiencia qué les había parecido lo acontecido esta pasada Nochevieja en la sede de los socialistas, donde se apeleó una piñata simulando la cara del presidente del gobierno y que ha desatado una gran polémica en las últimas horas. Pues esto es lo que opinan nuestros oyentes. Buenos días. Yo no justifico lo de la piñata, pero pienso que las situaciones no se puede sacar de su contexto. Más grave veo lo ocurrido con la imagen de Abascal con un tiro en las sienes o las veces que han quemado fotografías del rey. Lo de los socialistas es de vergüenza. O sea, les da igual que quemen al rey, que quemen la bandera de España, que insulten al rey, que insulten a Feijóo, que insulten a Ayuso, pero ojo, con su sanchidad, eso ya hay que tener cuidado. A mí no me parece bien que pongan ningún muñeco de ninguna forma y apalen, pero cuando lo hacen los separatistas todo va muy bien, jiji, jaja, juju. El doble rasero que tienen, ellos lo saben aprovechar muy bien. Cuando se sienten ofendidos, saben sacar partido, pero vamos, a base de bien. Tiene muy mala memoria el portavoz Pachi López cuando no recuerda las imágenes de en Ripollet, una drag queen golpeando con un bate de béisbol a una figura de Isabel Ayuso o Santiago Abascal. Aquí la libertad de expresión está hecha para los socialistas y toda su pandilla. Los demás lo único que tenemos derecho es a callarnos y a tragar. O sea, que a la imagen del rey tú la puedes quemar, tú puedes quemar la bandera, tú te puedes sonar la bandera como si fuera un pañuelo y te suenan los mocos y es libertad de expresión. Ahora la gente se manifiesta, protesta ante Ferraz y vamos, a Sánchez I no le toca a nadie. Ya no recuerdan cuando sus hoy socios y aliados independentistas han quemado innumerables veces la foto puesta boca abajo de Juan Carlos o de Felipe VI. Sí, efectivamente, la gente es consciente, lo recordaba yo, por ejemplo, también a las 8, cuando Inés Arrimadas caminaba por muchos pueblos de Cataluña, cuando era líder de Ciudadanos allí, los separatistas, las juventudes de Esquerra y de Junts y de la CUP, pues iban echando lejía detrás, ¿no? Sí. En fin, es que eso y en Vic les tiraban piedras, ¿no? Como vete y ahí estuvo Vox muy valiente en Vic y en todos los pueblos y dando la cara, claro. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, no lo hace bueno. Quiero decir, el hecho de que ellos lo hagan no lo hace bueno, que la piñata, sobre todo a mí la piñata, que es una tontería, que me parece es una gran torpeza, porque estamos hablando de eso y porque parece que con esto le ha venido Dios a ver al PSOE, porque se victimizan inmediatamente. Es que parece que lo han hecho ellos mismos, porque es que es lo que mejor les ha podido venir. Lo que sí tienen que hacer ambos, a mi juicio... Paco. No, es una cosa... Realmente, por una parte, la piñata a mí me parece de mal gusto. No me gusta, en ningún caso. No me gusta, ni me gustan las algaradas, ni me gusta todo lo que... Yo prefiero las protestas silenciosas, o con pancartas si quieres, por supuesto. Es decir, mostrando la presión cívica. Eso es lo que puede hacer caer... ¿Cómo caería este gobierno? ¿Cómo caería? Pues llenando las calles, peleando las calles de forma cívica. Es decir, Sánchez le asustan dos cosas, solo dos, ¿no? Una es el tema judicial, eso le preocupa incluso a nivel personal, ¿no? Y luego la opinión pública. Él tiene la idea que como controla el aparato mediático del gobierno, que eso lo va a poder pues tranquilamente ir aguantando, porque una noticia sustituye a la otra, ¿no? Pero en cambio si hubiera una presión continuada, él sabía, pues lo decía, total, esos van a aguantar 4 domingos, luego ya dejarán de salir a la calle. En cambio, si tú vas situando como
ha pasado en Israel, ¿no? Contra la reforma judicial de Netanyahu, sin entrar en el tema que es más complicado, pero bueno, pues que cada semana salían varios centenares de miles, no es necesario millones, ¿no? Si tú vas situando en Madrid cada semana 200.000 personas, ¿no? Protestando contra Sánchez. Domingo siguiente, 200.000 personas. Domingo siguiente, 200.000. Al final no hay gobierno que lo aguante, porque, bueno, aunque el País no quiera, que es el periódico de referencia de ellos, pues tienes que poner una foto y no puedes decir que hay 10.000 cuando hay 200.000, ¿no? Entonces la jugada siempre es la misma, intentar quitar relevancia, quitar importancia y ir ganando tiempo. El tiempo que tú vas ganando vas consiguiendo avanzar. Lo que no puede ser, que era lo que quería comentar, es que frente a esa propaganda tan potente del Partido Socialista, al margen, insisto, de que es intolerable lo que ocurrió en Ferraz, lo que no puede ser es que enfrente no haya nada. Y, por ejemplo, una noticia que hemos conocido en las últimas horas. Covite recoge hasta 14 actos de enaltecimiento del terrorismo el pasado 31 de diciembre en diversos municipios del País Vasco y de Navarra. ¿Por qué el Partido Popular y Vox no utilizan esa noticia para contrarrestar lo de Ferraz? ¿De verdad es más grave lo de Ferraz que, insisto, 14 actos de enaltecimiento del terrorismo, en la mayor parte de personas condenadas por delitos de sangre, por parte de quienes son socios de Pedro Sánchez? Porque evidentemente Sortu solo es la fachada que controla Bildu. Con los ataques a jueces. No han sacado ese tema a colación, ni Partido Popular ni Vox. Insisto, ya han transcurrido unas cuantas horas de esto. Entonces, claro, da la sensación de que no hay un equilibrio entre las dos partes, ¿no? Entre gobierno y oposición. Pero podría haberlo. Si la noticia está ahí, ellos pueden recogerla, ¿no? Es cuestión de que se pongan. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Que no existe ni muchísimo menos. Pues mira, el tema de los jueces. El otro día, el 1 de octubre, se quemaron en Barcelona y por Cataluña fotos de Manolo Marchena, Pablo Llarena, etcétera, etcétera, ¿no? De jueces, jueces que tienen garantizada su independencia, jueces de enorme prestigio, pero que claro, esto es el sistema de amedrentar. Mira, eso está también muy estudiado, ¿no? En la Rusia soviética es lo que se hacía. Primero lo que haces es señalar con el dedo, ¿no? Luego humillas, luego les obligas a que se declaren culpables y haces tribunales populares, porque al final la gente se asusta. Claro, si tú no puedes hacer una vida normal, pues acaba ocurriendo. Y por eso las comisiones parlamentarias son los nuevos tribunales populares que inventa el comunismo y sus aledaños para asustar a la gente. ¿Tú sabes lo que es asistir a una comisión parlamentaria? Es decir, que estén ahí unos tíos insultándote. Es verdad que los jueces no tienen obligación de ir. Los fiscales están más interpretativo, ¿no? Si tienen o no tienen. Jueces está claro que no. Pero tú imagínate que tuvieran que ir, ¿no? Tú eres un juez que lo que te dedicas a ejercer de juez. Hay alguien que presenta una demanda, tú la admites a trámite, instruyes un procedimiento, va a una sala y se juzga, ¿no? Y tienes a unos tíos, a unos indocumentados, sin estudios siquiera, como la Nogueras y todos, el Rufián, etcétera, que se te dedican a insultarte. O los seguidores de Otegi, ¿sabes? Gente de un nivel ínfimo. Bueno, pues al final la gente, ¿qué efecto tiene eso, el Tribunal Popular? Que mucho jurista dice, oye, mira, yo no quiero líos, ¿no? Oye, mira, mándame a lo mercantil, es una ironía, ¿no? O a lo civil, oye, que a los temas así de penal que vaya otro. Bueno, pues consiguió su efecto. Entonces, que el gobierno esté aceptando todo esto y se escandalicen por la maldita piñata, manda narices. Que no se escandalizan, es un uso absolutamente cínico de la situación, ¿no? Si es que les ha venido muy bien. A ver qué recorrido judicial tiene, porque los precedentes han sido de archivo de todos los episodios anteriores. Incluso al principio del programa citabais jurisprudencia europea que consideraba quemar una foto del rey como libertad de expresión. Si los jueces de momento la fiscalía se ha mostrado sensible, pero vamos a ver qué ocurre. Ahí se podría producir una quiebra de lo que ha sido hasta ahora normal, que es que como los protagonistas, los acusados de este tipo de actos eran generalmente independentistas, pues no ha pasado nada. Vamos a ver ahora. De todas maneras, también a lo mejor al PSOE hay que darle carrete, porque me parece que se está metiendo en un jardín notable, y después no creo que beneficie al presidente del gobierno la imagen de en fin, pues un poco, perdonadme por la expresión coloquial, pero de llorón.
Es decir, bueno, en fin, que no es un atentado, es un gesto feo, pero estamos hablando de una decena de personas, en fin, en comparación con todo el grupo que asistió a esa noche vieja en Ferraz. Desde luego se ha sacado el asunto de madre y vamos a ver cómo acaba, porque estas cosas sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo acaban. A lo mejor el reporte demoscópico de toda esta especie de escándalo, de tormenta en un vaso de agua, acaba pasándole factura al Partido Socialista. Yo he conocido a todos los presidentes del gobierno, a todos, ¿no? Y los he visto en acción. Y nunca he visto a un presidente con tanta seguridad como Sánchez. El otro día me quedé impactado, ¿no? La calle cerrada, no podía llegar al aparcamiento para dejar mi coche, es decir, era como una guardia corps, ¿no? Yo el otro día hacía en broma una guardia pretoriana, solo le falta encontrar un Sejano, ¿no? Lucio Aneo Sejano, el famoso de Tiberio que todo el mundo conoce, para que dirija su guardia pretoriana. No he visto nunca tanta gente, ¿no? Es decir, por tanto, que pueda tener miedo, y os dije lo de los jubilados, pero no lo digo despectivamente, ¿no? Es decir, a la gente que está allí en esa manifestación son cero violentos, hacen pues la piñata y tal, ¿no? Pero vamos a ver, Sánchez es el tío más protegido, más que el rey, que también eso tendría que plantear, porque dice, no, es que el odio que se está generando, no, hombre, un momento, ni siquiera los republicanos más acérrimos, más exageradamente republicanos, tienen odio al rey. Es decir, yo estoy convencido, hombre, el rey tiene que dar seguridad, pero yo estoy convencido que nos vamos paseando por un barrio que sea muy republicano y nadie le dirán, señor, hágase republicano y tal, pero el miedo a agredir, ¿por qué? Porque Sánchez está generando con sus actuaciones, pero claro, cuando tú mientes sistemáticamente, hay mucha gente que se siente engañada. Yo tengo amigos socialistas, os doy mi palabra de honor, ¿no? Amigos socialistas que han generado un rechazo a Sánchez espectacular, porque se consideran traicionados. Es decir, la gente, estos del Jacobino, por ejemplo, sí. O sea, yo he comido con ellos, ¿no? Y son gente de izquierdas, todos ellos, ¿no? Que me llamó la atención porque pensaba que podía haber alguno, no, gente de izquierda puramente. Lo de Jacobino no me gusta mucho, ¿no? El término Jacobino, pero bueno, es igual, ¿no? Pero efectivamente es gente que está contra el sanchismo. Lo que hay es un rechazo, por eso a Sánchez le irrita lo de que te vote Chapote, que yo digo siempre, que te vote Chapote, no, ya te ha votado. Es decir, te ha votado Otegui, te ha votado Chapote. Y él vota a Chapote. Él vota exactamente, a Chapote digo, claro, le molesta, por eso el PP es tonto abandonando el que te vote Chapote y abandonando el sanchismo. No, yo si fuera diputado en el Congreso de los Diputados, acordados de cuando ganó Aznar, váyase, señor González. Entonces yo me levantaría si fuera diputado y diría, usted, que es el padre del sanchismo, usted que tal, no, tienes que ser contundente si quieres ganar. Bueno, te prometí terminar a las 10. 10 y un minuto. Bueno, se puede considerar que cumplió con mi palabra. Rosana, SOS, Rosana, te necesito. Naya, buenos días de nuevo. Bueno, pues voy a contar cosas amables. La mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero solo la tenemos en el Corte Inglés. Por ejemplo, para los más pequeños de la casa encontramos una selección de sudaderas Kids del Corte Inglés y de vestidos Coconut al 40% de descuento. También una selección de deportivos de las marcas Pavlovsky, Conguitos y Skechers y 30% de descuento, una selección de zapatos Kids del Corte Inglés, también de Coconut, y también ofertas mágicas en juguetería importante, voy a ver si lo digo bien, T-Rex, Batalla de los Gigantes de Playmobil, que costaba 70 euros, solo 34,99 hasta el 5 de enero en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Maravilloso, como siempre. Luego vuelvo, Luego vuelves, venga. Hacemos una pausa y vamos a conocer de la mano de Sergio Eras las noticias de última hora. Sergio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Bueno, venga, cuéntanos. Pues vamos a comenzar por los datos del paro, que no sé si los habéis comentado en la tertulia. Pues los datos en diciembre son 130.000 parados menos que en 2022, en un diciembre mucho más flojo de lo habitual, ya que suele ser un mes en el que crece el número de ocupados. En total, 2,7 millones de parados a nivel nacional, lo que supone la cifra más baja desde 2007, evidentemente, con los datos de los fijos discontinuos, que no se sabe a ciencia cierta. Ahora hablaremos de ello, pero ha estado Yolanda Díaz en Radio Nacional, donde por supuesto se ha felicitado por el dato, dice que es fruto de la reforma laboral y de las políticas del gobierno, y ha aprovechado también para anunciar que el día después de Reyes, a la vuelta de Reyes, convocarán la mesa de diálogo social para subir el salario mínimo.
que a pesar de todas las teorías neoliberales que nos decían que subir el salario mínimo era muy negativo, no solamente no es verdad, no se destruyó empleo, tenemos unos niveles de ocupación récord en nuestro país, seguiremos subiendo el salario mínimo como una de las mejores medidas para luchar contra la desigualdad, contra la pobreza laboral y sobre todo, como siempre digo, es una de las medidas más feministas de nuestro país. La contestación a esto ha llegado por parte de Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, en una entrevista en Telecinco donde precisamente recordaba los datos de los fijos discontinuos. La cifra que nos proporciona, como siempre uso, es que sin poder saberlo a ciencia cierta, porque el Gobierno no da respuesta, estaría situado ahora mismo en torno a 650.000 personas en esta situación. No, pero además, Sergio, hay algo muy curioso porque cuando se refiere a la subida del salario mínimo interprofesional, ella dice: ninguno de los informes dice que la subida del salario mínimo destruye empleo. Bueno, yo recuerdo, para una de las últimas subidas, su ministerio encargó varios informes, precisamente para conocer el impacto de esa nueva subida, el impacto que tendría en el mercado. Creo que fueron 4 informes. Al menos uno sí desaconsejó esa subida precisamente porque fomentaría la destrucción de empleo. Curiosamente ese lo retiró, solo tuvo en cuenta a todos los demás. Claro, evidentemente eso te permite decir que ningún informe, claro, cuando apartas el que te dice lo contrario, claro, pues... Pero estamos ante un análisis sesgado, como ocurre también con los datos de paro, porque claro, si no tienes en cuenta los fijos discontinuos, pues estás analizando una realidad que no se compadece con lo que de verdad tenemos. Claro, de hecho, la cifra en su momento, en diciembre, era de 500.000, en diciembre del año pasado, que fue la respuesta que dio el Gobierno a una pregunta por parte del PP, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada. De otros asuntos, pues Tellado se ha referido a lo ocurrido en Ferraz en Nochevieja, es, digamos, la primera reacción de alguien del PP a este asunto en una entrevista, y contestaba así a Patxi López, que ayer, recordemos, le demandaba más contundencia. Y la realidad es que estas imágenes nosotros las hemos condenado desde el primer momento y ciertamente estas imágenes nos recuerdan a otras que hemos vivido recientemente en nuestro país, como cuando independentistas en Cataluña ahorcaban a una imagen de Su Majestad el Rey o pues cuando en Galicia se plantaba fuego a un muñeco que representaba a Alberto Núñez Feijóo. Tengo que recordar que en aquellos momentos yo no he visto al Partido Socialista poner el grito en el cielo como sí lo hacen ahora. Por lo tanto, creo que hay mucha hipocresía y hay una estrategia por parte del Partido Socialista de victimización de Pedro Sánchez. Tellado, que además ha recordado que hace unos días el PSOE daba luz verde a una proposición de ley de Sumar que despenalizaba las injurias a la corona y delitos como el enaltecimiento del terrorismo o como con la amnistía, que recordemos, precisamente hoy el PP presenta una enmienda a la totalidad a la amnistía y que pues pretende amnistiar delitos que son delitos de violencia, propiamente. Sí, sí. Pero es que en ese caso es libertad de expresión. Es que aquí ya sabes que depende de la ideología del individuo, ¿no? Depende de la ideología. Isabel González, buenos días. Muy buenos días, Te Dani. echaba muchísimo de menos Paco Marduenda, ya me lo imagino, que lo sepas. y Ignacia también lo sé, que ha estado en el concierto de La Pantoja y que me tienes que hacer una mini crónica de tus impresiones. Sí, a ver. Bueno, apoteósico. Apoteósico, ¿verdad? 3 horas. Sí, mira, además yo he ido a muchísimos conciertos, he estado muy metida en ese mundo durante muchos años. Y el concierto fue apoteósico desde todos los puntos de vista y desde todos los tipos de música. Ella en el escenario había una orquesta, un grupo palmeros, un grupo gitano, luego había un decorado muy como de flores, así con un vídeo con unas flores que parecía Juan Gatti. Y cuando ella salió, bueno, el Palau Sant Jordi está lleno. 13.000 personas. Y cuando ya salió, era una cosa como fuera de este mundo. O sea, parecía que se aparecía allí, no sé. Que las fans de Pantoja, además, los fans de Pantoja y ella que tiene una presencia, o sea, incluso para mí que no es que me guste este tipo de música, pero yo quería verla. O sea, es que lo entiendes. Sí. Porque cómo va vestida, cómo se mueve, cómo se pasea. Luego 3 horas que no habló nada. O sea, hablaba muy poco entre canción y canción. O sea, que aguantó. Debe haber hecho algún tipo de gimnasia o de algo porque era imposible. Yo estaba agotada solo de verla. Un repaso por toda su discografía. Yo la conozco, pero me cae simpática. A mí también. Y luego ella al concierto de Madrid, Paco. Y luego ella deberíamos. Vamos juntos. Estaba muy cariñosa. Yo no la conozco, pero siempre me ha caído. No me digáis por qué. Hay gente que me cae antipática. Bueno, te cae bien porque han ido a Tana por ella, que al final me genera, ¿sabes? Estigmatizada lo de los hijos, tal, ese hijo imposible que tiene.
tiene, ¿no? La cárcel, es entrar en la cárcel sin tener la condena. Esa pareja que tuvo tan espantosa, ¿no? Que era un jeta, ¿sabes? Es decir, y luego cantaba y lloraba. Sí. Cantaba bien, está bien de voz, lloraba, se le caía unas pantallas con unos primeros planos que no los aguantaría una niña de 17 años. ¿Sí? No estaba Fran Rivera entre el público. Y luego hacía así, se quitaba él así toda la pintura. Veías a la gente como... Y era una cosa, dice, esto no es mi música, esto es mi vida. Decía una cosa impresionante. Y luego estaba como muy cariñosa y como le dan desde todas partes y estaba allí todo el mundo entregado, pues se la veía muy agradecida. Muy bien vestida en el escenario, muy profesional. No, si es la única que queda de ese gremio, de ese género. Yo creo que se debe ir a ver porque ya es la última. Sí, es la última, es verdad. Y eso es bastante importante recalcarlo. La gente la gente está entregadísima. La gente era de todo tipo de gente. Entregadísima. Yo reconozco, a mí me pasa un poco como Paco, le tengo simpatía. Y eso que es verdad que creo que tiene una biografía repleta de luces y de sombras, ¿no? Y que es más grande que la vida su biografía. Y su arte, sobre todo su arte. Es muy atractiva, su biografía es muy magnética. Sí, es una gran seductora, eso lo dice siempre Federico. Bueno, es que tiene una cosa que es que cuando sale, porque sale por el medio, es muy dramático todo, ¿no? Como cuando sale ya no puedes quitarle los ojos de encima hasta que se va. O sea, no se los puede sacar porque cómo se mueve, las manos, la cara, las pequeñas apostillas que hace, que son muy pequeñas. Que es así como un poco misteriosa, pero al mismo tiempo da suficiente. Luego tenía, como yo creo que tenían en la primera fila, fans de esas que tiene, que ella conoce por el nombre, ¿no? Y entonces... Les hace guiños, claro, bueno, les tira besos. Es que les decía, yo qué sé, no sé, me invento el nombre, pues no me acuerdo. Alejandra, sí. Encarnita. La miraba así, ¿no? Dice... que te quiero. Yo me imagino a esa Encarnita que le aplaudía todo el Palau Sant Jordi, todo el mundo ido de la cabeza, ¿no? Además, seguro que había alguna Encarna, si no te lo inventas directamente. Ya te digo yo que sí. En fin, bueno, pues nosotros, es verdad que del concierto de La Pantoja dimos cuenta ayer, hoy no es portada ni protagonista de ninguna de las revistas, pero hoy el que se lleva la palma es, fíjate, contra todo pronóstico, Bertín Osborne. Todos pensábamos que hoy quien iba a aparecer era Gabriela Guillén, porque habría dado a luz en las últimas horas, en el día 31 de diciembre, habría hecho padre por séptima vez a Bertín Osborne, de momento, hasta que las autoridades judiciales digan lo contrario, las pruebas de toxicología, pero me ha llamado muchísimo la atención, bueno, nos ha llamado a todos los que hablamos de prensa rosa mucho la atención que haya sido él, ¿no?, el que, aprovechando esta semana, bueno, pues venda una exclusiva a la revista Hola de 10 páginas, nada menos, con una entrevista interminable en la que habla pues un poco de todo, ¿no? Es verdad que camina sobre el filo de la navaja porque intenta de alguna manera quedar bien con todo el mundo, menos con los medios de comunicación que nos dedicamos a esto. Por un lado dice que echa mucho de menos la vida con Fabiola, que es una mujer increíble y de eso damos cuenta nosotros, buena cuenta porque la conocemos perfectamente y lo sabemos, pero que la vida en pareja con ella, pues que era estupenda. De Gabriela Guillén, de la madre de su presunto hijo, que dice que también, que ella nunca ha pedido un duro, que él tampoco le ha dado nada porque no se lo ha pedido, que es una señora estupenda. O sea, todo es flower power hasta que llega a hablar de los medios de comunicación, de los periodistas que se dedican a la cosa rosa, y habla de demandas, habla de amigos que creía que eran amigos y de que al final pues no son lo que él pensaba. Muy sorprendente lo de Bertín Osborne. No sé si para darle colleja o para darle un abrazo. La verdad es que me tiene absolutamente perdida, porque no sé de qué va. Está todo el rato presumiendo de que él lo que vende son perfumes, vinos y canciones, pero luego se sienta en el Hola y hace 10 folios de declaraciones hablando del bien y del mal, y con un titular muy claro, que él no quiere ser padre en este momento, que es que no quiere ser padre, que no le metan en esta porque no se va a poner a la tarea de la paternidad. ¿Qué hace semana? Pues programa con otra portada dedicada a Fabiola Martínez. Dice: Fabiola se rompe en plena calle, pero hay que decir que aquí ya lo hemos aclarado y lo vamos a tener que aclarar otra vez. Son fotos que no responden a la realidad. No se rompe en plena calle, no está llorando, y además es que nos lo ha contado
a nosotros directamente. Son unas imágenes sacadas durante una comida en la que o está haciendo así con el dedo en el ojo o se está limpiando una legaña. No sí, tiene por qué. Se interpreta como que... Y si llora, no es porque esté derrotada, ni muchísimo menos. Estaba con las hijas de Bertín Osborne, quedó para hablar de la fundación y dice que está en un momento magnífico de su vida. Y luego tenemos que hablar también de la portada de 10 minutos que lleva a la familia Ortega Cano a su página principal, y aquí la verdad es que he de alegrarme muchísimo porque me parece que se lo empieza ya a merecer por fin Ortega Cano después de otro linchamiento que ha durado décadas. Es que le han perseguido, le han acosado, le han insultado, y por fin, pues ahora que está vetado en Telecinco, esto ha hecho que pueda vivir tranquilo y que le dejen en paz. Nadie lleva al príncipe Federico, que a mí me encanta. Es que no lo llevan. ¿Te puedes creer que solo Hola hace una pequeña referencia a esa aparición que hicieron el día de Nochebuena, Mary Donaldson y él, y en la que es verdad que hemos analizado lo de la mano, ayer lo decía Bea Cortázar, y es que tiene toda la razón. Federico le coge la mano, Mary lleva la mano como pescado muerto, así como sí, eso, completamente lacia, de decir, te doy, vamos, cógela, o como si me coges de los pelos, que me da exactamente lo mismo. Y no haya dado tiempo a que todavía se hable de la abdicación, pero ya habían cerrado las revistas. A mí también. Él es como un icono gay, ¿no? Si te fijas, a todos mis amigos gays les encanta, ¿no? Lo encuentran, no digo que él sea gay, cuidado. Pero ¿cuál es vuestra teoría de la abdicación? Porque se habla por un lado, ayer un oyente a mí me decía algo que me convenció, dice, mira, si le hago rey, le tengo atado. Sí. Y de esta manera se sienta en casa, se pone en el tronito y aquí ya no él hay es el favorito de la madre. Primero, él es el favorito de la madre y se nota muchísimo. Luego es verdad que la institución tiene un problema, y es que la reina tiene un prestigio abrumador, pero deja paso al hijo, o si no, claro, este es un chico joven todavía que debe tener 50, ¿no? Más 55. O 55. Joven, con dinero, con éxito con las mujeres. Pues, ¿a qué se dedica? Claro, pues se dedica en el trono va a estar controladísimo. Se va a quedar eso de ahí esperando un Cabify, ¿no? Claro, dices... Eso es. A mí la verdad es que es una historia que también me gusta mucho, así que habrá que comentarla. Pero bueno. Sí. Bueno, pues eso, todo esto en la crónica. Y hoy es Santa Genoveva, por cierto. Anda, pues mira, vamos a aprovechar y felicitamos a Genoveva, que tiene que estar encantada de haberse conocido, y ahora que estaba amainando el temporal, va la reina me acuerdo de las películas esas de Hallmark y esos canales televisivos sobre príncipes en Navidad, ¿no? Me divierte mucho. El príncipe y yo, ¿os acordáis? Que la verdad es que era buena esa película. El príncipe y la corista. Que era un príncipe danés, además, claro. Bueno, curiosamente. Pues hay mucha materia que tratar, así que de ahora en adelante se quedan en compañía de Isabel González, Ignacia, Paco Maruenda, gracias. Pablo Planas, amigo, seguimos leyéndote en Libertad Digital, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo y feliz año. Feliz año. Otra Sergio, vez. Aquí mañana a las 7 o un poquito antes. Un poco antes, un poquito esta antes. Mañana. Esta mañana. Bueno. Es la mañana. Es radio.